Recién acababa de cumplir los 17 años, cuando mi papá, por necesidades en la casa, me sacó de la escuela para que me pusiera a trabajar con él. Yo no quería porque mi papá había sido albañil toda la vida, y pese a que no le iba mal en las ganancias, él se gastaba casi todo el dinero en cervezas y en apuestas. Yo sabía que dejar la escuela me condenaría a llevar una vida similar a la de él, porque es bien sabido que por más bueno y sano que sea uno, al entrar en un ambiente lleno de vicios y de maleza, uno termina cediendo a la malicia. Con ejemplo esto que le pasó a mi papá y a algunos de mis tíos que se dedicaban a lo mismo. Yo ya le había ayudado a mi padre en alguna que otra obra durante las vacaciones escolares. Con aquello aprendí mucho. Yo ya le sabía bien a la mezcla, a hacer castillos, a pegar tabique y muchas otras cosas más. Así que lo que me faltaba por aprender ya no era mucho. Tuve que aceptar trabajar de esa forma, hacer la escuela a un lado, porque mi papá en sí ya se andaba poniendo muy malo de sus manos. La artritis lo estaba condenando a que en un par de años él tendría que dejar de trabajar. Para mi primer día de trabajo, fuimos a una casa en una colonia cercana. La dueña, doña Juanita, nos había encargado que le hiciéramos un aljiber. Por lo tanto, debíamos escarbar cerca de 1,80 m de profundidad. Y yo, como iba empezando nuevamente como un chalán, me pusieron a escarbar con el pico. Ahí iba yo dándole. Es muy pesado picar la tierra, y más cuando hay mucha roca. Había otro chalán y amigo mío de nombre Jaime. Él me estaba ayudando, y por más que queríamos no le avanzábamos mucho. La dureza de la tierra no ayudaba para nada. Sin embargo, pronto ocurrió algo que cambió todo. Un detalle que nos abrumó, nos sorprendió y nos aterró. Pues al dar yo un picotazo, la herramienta dio justo en algo que sonó como hueco. Me llamó la atención eso y de inmediato con la mano fui retirando la tierra que estaba encima de aquello que había golpeado, y pude así por fin ver lo que había encontrado. Me sorprendió mucho ver que se trataba de un pequeño baúl de madera con los bordes y con un broche metálicos. De inmediato lo saqué, y mi compañero Jaime, pensando que se trataba de un pequeño tesoro, me arrebató el baúl y comenzó a observarlo. Aquella cerradura era de un metal que ya estaba bastante oxidado y debilitado por el paso de los años y por la humedad de la tierra. Aquello llamó tanto la atención que pronto mi papá y don Manuel, quien era el otro albañil que nos acompañaba, se acercaron y comenzaron a ver sorprendidos cómo Jaime, con ayuda de una herramienta, terminaría de vencer la cerradura, para así descubrir lo que había dentro de aquel pequeño baúl. Por el amor de Dios, fue la expresión que vino a mi mente. Lo que ese baúl ocultaba era horrible. Los escalofríos me invadieron ante lo que mis ojos veían. Aquello no era precisamente un tesoro, pero sí se trataba de un bulto esférico que venía oculto tras una manta negra, la cual Jaime, con morbo y curiosidad, fue quitando hasta dejar ver un cráneo humano, así como lo escuchan, y dentro de ese cráneo había una especie de collar de plata. De inmediato todos nos acercamos a ver con más detalle el hallazgo, y fue así que notamos que, en la parte de la frente de aquel cráneo, había una marca, como una especie de símbolo demoníaco o de brujería que había sido tallado a la altura de la frente. Lo que veíamos nos hizo especular sobre de qué se trataba lo que habíamos encontrado, y concluimos que tal vez se trataba de una ofrenda de brujería muy pero muy antigua, o algún trabajo oscuro ofrendado para maldecir a algún enemigo o para provocarle la desgracia en su vida. Mi papá decidió que lo mejor era regresar todo a como estaba y volver a sepultar aquello en algún punto de aquel patio, para así no amedrentar fuerzas desconocidas y evitar meternos en problemas, pues en nuestra familia sí creíamos en las maldiciones y en cosas terribles que suceden por brujería y por el satanismo. Don Manuel, que estaba justo a un lado de mi papá, al escucharlo decir aquello, se echó a reír,
y dijo que sus palabras eran puras tonterías, que nada de eso podría ser cierto, y nos preguntó que si no había ningún problema, a él le gustaría llevar consigo aquel cráneo, para luego buscar venderlo a algún coleccionista de antigüedades y cosas raras que él conocía. Mi papá en sí como que no estaba muy convencido de aquello, pero con tal de que no nos metiéramos en problemas, dijo que a él sí le daba miedo entrometerse en cosas que nos pudieran comprometer, así que tanto él como yo no nos importaba lo que se hiciera con aquel cráneo. El que sí puso objeción fue Jaime. Él dijo que él lo había encontrado y le comentó a don Manuel que si él pretendía obtener ganancias por el hallazgo, entonces él quería la mitad. De otro modo, él no dejaría que se lo llevara. A don Manuel no le gustó mucho aquello, pero le preguntó a Jaime que cuánto quería, y este chistando, dijo que con 500 pesos le bastaba. Parecería poco, pero en ese tiempo 500 pesos era mucho. Era lo de una semana de trabajo. Don Manuel, muy seguro de que vendería aquello con sus conocidos, sacó de su cartera el dinero y se lo entregó a Jaime en la mano, quien de inmediato se puso tan feliz como si se hubiera sacado la lotería misma. Yo no niego que me entusiasmó ser parte de aquel trato, pero mi padre me echó unos ojos de muerte que me impidieron pidiera algo de las ganancias de la venta de aquello. Cuando terminó la jornada de trabajo, mi papá y yo íbamos en su camioneta y de camino a casa. Yo le pregunté por qué no me dejó tomar parte de aquel trato que hicieron Jaime y don Manuel. Mi papá me volteó a ver y muy serio me dijo: «Mira, mijo, solo te puedo decir que en la familia ya hubo muertes por temas de brujería. Aunque parezca fantasía, es algo muy real, y no me gustaría que te pasara nada. Mejor nos mantenemos a raya con eso y ya veremos qué pasa». Mi papá sonaba muy serio y muy veraz. Pocas veces lo había escuchado dialogar de esa forma. Yo desconocía que había muertes que ocurrieron en la familia a causa de la brujería, pero no hubo mucho tiempo de indagar. Había mucho trabajo y estábamos enfocados en eso. Después de un par de días, ya estábamos poniéndole el firme de concreto a aquel aljibe, y tanto Jaime como yo estábamos llenando los botes de mezcla y con ayuda de un lazo se los íbamos pasando a mi papá y a don Jaime, quienes estaban dentro de la fosa y colocando dicha mezcla. Ahí abajo ya tenían un par de cubetas listas para ser vertidas. Para esto Jaime se acercó con la última de esas cubetas, y algo muy raro fue que le pasó. Todos fuimos testigos de cómo él se quedó de pronto muy tieso, pasmado, como si no se pudiera mover. Él se encontraba justo al borde del hoyo de aquel aljibe, y es como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado a la fosa con mucho poder. Y cuando me refiero a que Jaime estaba tieso, de verdad era así, porque con la caída, Jaime no pudo ni siquiera meter las manos, y su cuerpo cayó de lleno, y su espalda directo sobre una de las cubetas con concreto. Nomás escuchó el madrazo y un pujido de Jaime, quien con dificultades se retorcía del dolor. Él casi no se podía mover, y es que con la caída sobre la cubeta, se le fracturó muy feo la espalda. De inmediato, al ver que la cosa estaba grave, se le tuvo que llamar a la ambulancia, y los paramédicos a como pudieron lo subieron en una camilla y se lo llevaron al hospital para atenderlo. Mi papá, don Manuel y yo estábamos en shock por lo ocurrido. El silencio había invadido la jornada de trabajo, y es que después de que nos aseguramos que los parientes de Jaime se hicieran cargo de él en el hospital, nosotros debíamos seguir con el trabajo en aquella casa. Ese día se terminó lo que faltaba del aljibe, y ya por la noche nos fuimos a la casa. Nuevamente en el camino, mi papá me dijo: «¿Ya viste, hijo? No era mentira lo que yo te decía. Hay cosas que pasan por andarse metiendo con lo desconocido. Casi estoy seguro que ese cráneo que encontraron está maldito, y por eso le ocurrió a Jaime ese extraño accidente. ¿O acaso no te parece raro que ni las manos pudo meter? Además, todos vimos cómo algo lo jaló para el hoyo con mucha fuerza. Eso, casi te aseguro que fue una fuerza demoníaca. Hicimos bien, hijo, en mantenerlos en la línea. Solo esperemos que Jaime mejore y que todo quede en un susto.
Pero te confieso algo, yo creo que esto no va a parar. De verdad me da miedo que más cosas malas sucedan. Yo me quedé callado. Escuchaba a mi papá muy sereno, pero muy serio. Algo quizá hasta preocupado. Llegamos esa noche a casa y cenamos. Vimos la tele un rato y nos fuimos a dormir. Como ya habíamos terminado el trabajo en aquel aljiber, y ya teníamos otro trabajo en puerta en el que iniciaríamos el lunes, y en el que por cierto don Manuel ya no sería parte, a él le perdimos la pista. Solo supimos a través de una llamada que se le hizo a mi papá, que ya había conseguido vender aquel cráneo junto con la cadena de plata, y se le habían dado 5,000 pesos por aquello. Después, por obra de que las noticias malas siempre fluyen rápido, se decía en la obra donde trabajábamos que don Manuel andaba presumiendo en todas partes aquello del hallazgo y sobre todo la venta de aquel cráneo. Lo decía como si fuera un logro, y se dice que el dinero que ganó, que en ese tiempo era muy buen dinero, 5,000 pesos, don Manuel se ponía unas buenas borracheras. Se volvió muy mala copa y empezaba pleitos, y en una de esas noches de borrachera, se agarró a golpes con uno de sus chalanes. Ellos andaban a tome y tome en un ranchito lejos de su casa, y pues como ya don Manuel caía mal por sus actitudes, los albañiles con los que andaba tomando lo corrieron, lo mandaron a su casa. Don Manuel estaba muy borracho y ya muy enojado. Él se subió a su camioneta y haciendo un derrape, levantó el polvo del lugar para amedrentar a sus amigos y aventarles toda la tierra. Dicen que iba carcajeándose por aquello, y así fue que don Manuel tomó la carretera para regresar a su casa. Sin embargo, iba muy enojado, y ese enojo lo iba desquitando con el acelerador. Debió ir muy rápido don Manuel, y sobre todo muy borracho, porque pudo haber perdido la conciencia, y no se dio cuenta de que invadió el carril del sentido contrario. Él no notó que un tráiler de carga venía justo frente a él. Don Manuel no pudo parar la camioneta, ni siquiera intentó frenarla. Seguramente sí estaba inconsciente porque no se dio cuenta de lo que estaba pasando, y eso lo llevó a impactarse directo contra aquel tráiler a una gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que la camioneta de don Manuel quedó prensada y él quedó dentro de la cabina, pero sin vida. El trailero sufrió daños leves y se bajó de inmediato a auxiliar a don Manuel, quien lamentablemente ya había fallecido. Pero lo peor y lo más macabro de todo es que su cabeza por el impacto había sido desprendida de su cuerpo. La escena era aterradora. Pronto llegaron los curiosos que con el estruendo notaron lo que ocurría y fueron a saciar su curiosidad. Sin embargo, ya no hubo nada más que hacer. La vida de aquel hombre ya se había perdido. Nos impresionó mucho esa noticia, pero aún había algo mucho más perturbador, pues cuando llegó el día del velorio, el ataúd de don Manuel estaba cerrado. No nos dejaron ver el cuerpo, y su esposa estaba llorando mucho. Lo que más le dolía a la mujer fue que durante los procesos para la entrega del cuerpo, la cabeza de don Manuel desapareció misteriosamente. Nadie sabe quién la tomó o por qué se perdió, y por más que se intentó averiguar, todo fue en vano. Pero la preocupación de la esposa de don Manuel iba más allá del tener que encontrar la cabeza de su esposo. Había otro detalle importante. Había que pagar los gastos del funeral y del entierro. A la señora, cuando le pasaron la cuenta, esta resultó ser de ni más ni menos que de 5,000 pesos. Parecería obra de la casualidad. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, esa era la misma cantidad que don Manuel recibió por el cráneo que vendió. Aquel cráneo maldito del cual se subestimó su poder y sobre todo la maldición que éste contenía. Aquella decisión de apoderarse de algo desconocido y embrujado y tomarlo a la ligera afectó arrebatando la vida de don Manuel, y a Jaime, a él lo dejó con una lesión en la espalda tan grave que le impediría volver a caminar. ¿Cuánta razón tuvo mi padre al alejarme de la tentación de lucrar con algo que no era para nosotros? Lamentablemente, la ambición de estas dos personas los llevó a la desgracia y a la de sus familias. De la cabeza de don Manuel nunca se supo dónde quedó. Tampoco supimos si la persona que compró el objeto maldito
sufrió o padeció de algo, y la verdad es que ya no quiero saber de eso. Mientras más lejos de todo aquello, mejor. Es triste saber que tanto Jaime como don Manuel pagaron un karma por aquello que estaba maldito. Y aunque para muchos aquel caso ha quedado en el olvido, para mí no ha sido así, ni para mi padre, porque fuimos testigos muy cercanos de aquellos sucesos extraños provocados por la maldición de ese cráneo. Yo fui albañil junto con mis hermanos, y con los años hemos trabajado en infinidad de lugares y para mucha gente distinta, pero hubo un caso con una clienta para la que trabajamos que fue muy estremecedor. Hace ya varios años, por parte de una conocida de mi mamá, fuimos contratados para hacer un cuartito en la parte de enfrente de su casa. Aquello nos llevaría más o menos un par de semanas, y pues con todo y que la señora que llevaba el nombre de Beatriz no era una señora del todo amigable, comenzamos a trabajar. Aquella mujer era muy exigente. En ocasiones nos llegó a regañar por varios detalles que realmente no tenían sentido. Siempre andaba mal encarada y nos tocó presenciar cómo regañaba y golpeaba a sus hijos, sobre todo al más pequeño, el cual al parecer era un niño no deseado y que vino al mundo por un descuido pasional de sus papás. Del esposo de la señora no se sabía mucho. Él dejó a doña Beatriz mucho tiempo atrás para irse con otra mujer y se dice que hizo otra familia. Realmente doña Beatriz nos caía muy mal. Era una mujer que nos estaba haciendo muy difícil el trabajar para ella. La señora no era muy grande de edad, seguro apenas pasaba de los 40 años y no estaba de tan mal ver. Entre mis hermanos y yo, a veces mientras trabajábamos, al verla pasar, especulábamos que su mal carácter quizá se debía a la falta de un hombre en su cama que la complaciera. También recuerdo que para esos tiempos estaba de moda el juego famoso ese del Charlie Charlie, y pues a la hora de la comida a veces mi hermano, el ayudante y yo nos poníamos de ociosos a jugar. Una ocasión en especial colocamos una hoja sobre el piso donde ya estaban escritas las posibles respuestas de sí y no, y comenzamos a jugar. Estábamos preguntándole muchas cosas, y la verdad es que en varias ocasiones los lápices sí se movían dándonos respuestas, en otras no. No sabíamos si aquello era real o no, pero de todas maneras nos divertíamos. Y en eso le preguntamos al juego que si en esa casa de la patrona había fantasmas. Y el juego, no sé si por aire o por qué razón, pero el indicador dijo que sí espantaban en esa casa. Nos quedamos callados un rato, y después comenzamos a preguntar cosas más salidas de tono, e hicimos una pregunta acerca de nuestra patrona. Le preguntamos al juego que si la señora Beatriz se iba a morir pronto. A mí no me gustó que mi hermano hubiera hecho esa pregunta, se me hacía de mal gusto, pero igual hubo un momento de suspenso y vimos cómo el indicador se colocó en la palabra sí. Después de esa respuesta, todos nos miramos muy sorprendidos por la manera en que el lápiz indicador se había colocado en dicha respuesta. Yo me asusté y me sentí mal de andar preguntando esas cosas, y por eso le pedí a mi hermano y al otro ayudante que mejor ya nos pusiéramos a trabajar. Ya se nos había pasado la hora de la comida, y lo mejor era no tener problemas con la patrona. Esa tarde trabajamos lo que faltaba de la jornada, y nos fuimos a descansar. Pasaron varios días, como una semana más o menos, y una tarde ya se estaba metiendo el sol, y ya andábamos echando lo último del cemento, que sería parte del colado del cuartito. Y en eso me llamó la atención, que a lo lejos venía caminando desde la tienda la patrona Beatriz, y justo junto a ella, muy pegadita, venía una mujer muy extraña que vestía toda de negro. También traía un rebozo de color negro. La apariencia de la señora era de una mujer de edad avanzada, y como si fuera una viejita de rancho. La mujer caminaba así, ligeramente jorobada, y parecía que con dificultad. Me dieron escalofríos de solo verla, porque esa viejita parecía como de otra época, y venía pegada a la patrona como si fuera su sombra. Yo no paré de verla, era imposible no hacerlo. Y en eso, de andar en el techo con lo del colado, pues bajé para acarrear lo que quedaba del cemento.
y me tocó ver a la patrona más de cerca justo cuando entraba a la casa, y a la viejita que entró justo detrás de ella. Al parecer venían juntas y platicando. Yo creí que se conocían, pero les juro que cuando la viejita pasó junto de mí, una sensación helada me recorrió todo el cuerpo, unos escalofríos muy fuertes que me provocaron una sensación de un fuerte miedo. Además de eso, ya teniendo a la mujer de cerca, les juro que es como si no le hubiera podido ver el rostro, como si se lo hubieran borrado. Un terror horrible me invadió, pero no quise creer que estaba ante algo maligno, algo de la oscuridad. Solo me limité a saludar a la patrona y yo seguí con lo mío. Ya estando arriba del techo nuevamente y aventando el cemento para dar fin a la tarea del colado, vi que la patrona salió muy aprisa a la tienda como si se le hubiera olvidado algo, y con ella, justo detrás, nuevamente iba la viejita. Y en eso de ver a la señora Beatriz caminando con su bolso de mano donde guardaba el dinero, una moto que traía encima a 2 tipos se le acercó y la atacaron en cosa de segundos. Uno de esos tipos, con un arma en su mano, le apuntó a la cabeza de la patrona y le pidió que le entregara el bolso con el dinero, pero la señora Beatriz se negó a hacerlo, y con eso se desató un forcejeo, en el que finalmente el asaltante logró quedarse con el bolso y el dinero, pero lo logró después de haberle dado un tiro a mi patrona justo en la cabeza. Esta ya no pudo defender lo que era suyo. Su cuello cayó al piso con una gran fuerza, mientras que los asaltantes huyeron a toda velocidad en la motocicleta. Todo pasó tan rápido que nadie pudo hacer nada. Además, el miedo de ver a alguien armado hizo que los pocos que estaban cerca prefirieran alejarse o hacerse de la vista gorda. Fue un shock tremendo haber visto aquello, pero lo peor fue ver a la anciana de negro haber presenciado todo y no haberse pasmado ni asustado. Se le veía muy relajada a la distancia, pero hubo algo más. Mientras se fueron acercando los curiosos, perdí de vista a la mujer de negro justo en un instante. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Ella desapareció. Fuimos rápido todos a ver qué podíamos hacer para ayudar, pero ya era demasiado tarde. La patrona ya había muerto. Fue muy triste ver aquello, y sobre todo porque los hijos de la señora se quedarían solos. Al final a nosotros no se nos pagó todo lo del trabajo, y no pusimos objeción. La situación era difícil para esa familia, y ya no hicimos esmeros por cobrarles. Nuestra paga se usó para los servicios del funeral. Algo que me causó mucha intriga es que en pláticas de lo sucedido, al yo haber mencionado que vi a la mujer de negro junto a la patrona aquel día, mi hermano y el ayudante que teníamos se sorprendieron, porque ellos no la vieron. Tampoco la familia de la patrona. Jamás vieron entrar a la casa aquel día a la señora Beatriz, acompañada de aquella mujer de negro. Además de que aseguraron que una mujer con tales características realmente no era amiga de la familia y ni siquiera vivía por ahí. Todo eso me llevó a pensar que la muerte misma fue la que vino a recoger a la patrona. Por eso la traía pegada, porque ya la muerte se la iba a llevar. No sé si fue una coincidencia el que a través de aquel juego nos hubiéramos enterado del final que la mujer tendría, pero sí que fue espeluznante haber vivido algo así. Muchas veces la curiosidad nos puede dañar, por eso es mejor no meternos en temas de adivinación y de brujería, porque es un hecho de que muchas veces lo que se nos llegue a decir se puede cumplir al pie de la letra, como si se tratara de una maldición, justo como en este caso que he vivido y que les acabo de contar. Antes de cerrar el episodio, quiero mandar saludos para el usuario Los Sueños y sus Significados, para Paula Pacheco en Monterrey, para Adriana Prados en Argentina, Alex Hernández en Carolina del Norte, Ferón Tiveros, que les gustan las narraciones de este canal, para Maribel Ruiz, que nos sigue también por Instagram, y para Ramiro López en Culver City, California. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.